Nadie recordaba cuándo había llegado. Solo sabían que estaba allí, echado frente a la puerta automática del hospital, justo donde el aire frío escapaba cada vez que alguien entraba o salía. El perro permanecía inmóvil, como si el tiempo no tuviera poder sobre él. Su pelaje oscuro estaba sucio, enmarañado por la lluvia y el polvo de la calle, pero sus ojos seguían atentos, fijos en el interior del edificio, esperando algo que nadie más podía ver. Los días pasaban y el perro no se movía. Las noches caían y él seguía allí. Algunas personas intentaron ahuyentarlo, otras dejarle comida, otras simplemente lo miraban en silencio antes de continuar con sus propias urgencias. Nadie entendía por qué no se iba. Nadie imaginaba que, detrás de esa quietud obstinada, se escondía una historia marcada por la lealtad, el miedo y una decisión silenciosa que cambiaría para siempre a todos los que fueron testigos. Fue en ese momento cuando muchos comprendieron que no todos los héroes caminan sobre dos piernas. El hospital se alzaba como un bloque gris en medio de la ciudad. Siempre despierto, siempre lleno de pasos apresurados, voces contenidas y miradas cansadas. Desde temprano en la mañana hasta bien entrada la noche, las puertas automáticas se abrían y cerraban sin descanso, marcando el ritmo de vidas que entraban con esperanza y salían con alivio, con tristeza o con silencio. Frente a esas puertas, como una extensión natural del edificio, estaba el perro. Al principio nadie le dio importancia. En una ciudad acostumbrada a los animales callejeros, uno más no llamaba la atención. Sin embargo, había algo distinto en él. No pedía comida. No se acercaba a las personas. No seguía a nadie. Simplemente estaba allí, acostado a un lado de la entrada, con el cuerpo tenso y la cabeza erguida, observando el interior como si esperara una señal. Los guardias de seguridad fueron los primeros en notarlo. Durante los turnos nocturnos, cuando el flujo de gente disminuía y el silencio se hacía más pesado, el perro seguía en el mismo lugar. No dormía profundamente. Apenas cerraba los ojos por momentos, siempre alerta, siempre preparado para levantarse si algo cambiaba. Uno de los guardias intentó moverlo una madrugada, preocupado porque el frío se colaba desde el suelo. El perro no gruñó ni se resistió, pero tampoco se levantó. Solo miró al hombre con una mezcla de cansancio y determinación que lo hizo retroceder. Con el paso de los días, el perro se convirtió en parte del paisaje. Las enfermeras que salían a tomar aire lo veían allí, igual que siempre. Algunos médicos comenzaron a dejarle restos de comida cerca, aunque muchas veces él no los tocaba hasta que el hospital quedaba casi vacío. No era hambre lo que lo mantenía allí, era otra cosa. Fue en ese momento cuando una mujer mayor, que visitaba el hospital a diario, comenzó a sospechar la verdad. Ella lo observaba cada mañana mientras esperaba el autobús. Notó que el perro reaccionaba de manera distinta cuando alguien salía en silla de ruedas o cuando una camilla cruzaba las puertas. Se levantaba apenas, avanzaba unos pasos, olfateaba el aire y luego regresaba a su lugar, como si buscara a alguien en particular. La mujer preguntó a los guardias si sabían algo. Ellos negaron con la cabeza. Nadie lo había visto llegar acompañado. Nadie lo había visto irse. Era como si hubiera nacido allí, frente a la puerta del hospital. Una tarde lluviosa, cuando el cielo parecía derrumbarse sobre la ciudad, el perro no se movió ni un centímetro. El agua empapaba su cuerpo, corría por su lomo y se acumulaba a su alrededor. Pero él seguía firme, con los ojos clavados en el interior. Fue entonces cuando un joven médico, agotado después de una guardia interminable, se detuvo frente a él. Se agachó, estiró la mano con cuidado y tocó su cabeza. El perro no se apartó. Tampoco buscó cariño. Solo permitió el contacto como quien acepta algo sin dejar de lado su propósito. El médico suspiró. Había visto muchas cosas en ese lugar, pero aquella escena le produjo una incomodidad difícil de explicar. Era como si el animal supiera algo que nadie más sabía. Como si su presencia fuera una promesa. Con el tiempo comenzaron a circular historias. Algunos decían que el perro pertenecía a un paciente que había ingresado de urgencia y nunca salió. Otros aseguraban que había llegado siguiendo una ambulancia. Nadie tenía pruebas, pero todos coincidían en algo. El perro esperaba a alguien. En aquel instante, una enfermera recordó a un hombre que había sido ingresado semanas atrás. Un anciano sin familia conocida, encontrado inconsciente en un parque cercano. Había llegado acompañado solo por un perro que se negaba a separarse de la camilla. Ese animal había sido retirado a la fuerza por seguridad.
y desde entonces nadie volvió a mencionarlo. Cuando la enfermera hizo la conexión, un escalofrío recorrió al personal. Buscaron el expediente. El anciano seguía internado. Su estado era delicado, pasaba los días inconsciente, conectado a máquinas que respiraban por él. Nadie lo visitaba, nadie preguntaba por él, nadie excepto aquel perro que no se movía de la puerta. La noticia se propagó rápidamente entre quienes trabajaban allí. Muchos comenzaron a mirar al animal con otros ojos. Ya no era solo un perro callejero. Era alguien que esperaba a su humano. Fue en ese momento cuando todo comenzó a cambiar. Un día el perro se levantó de golpe. Las puertas se abrieron y una camilla salió empujada con rapidez. El animal avanzó, ignorando los gritos de los guardias, y se colocó frente a ella. Olfateó el aire, gimió suavemente y por primera vez dejó escapar un sonido que no era de alerta, sino de reconocimiento. El anciano iba allí, pálido, inmóvil, rodeado de cables y manos apuradas. El perro intentó subirse, pero fue apartado. Aún así, no se fue. Caminó detrás de la camilla hasta donde se lo permitieron, y luego volvió a su lugar, frente a la puerta, como si supiera que aún no era el momento. Las horas siguientes fueron largas. El ambiente del hospital se volvió más pesado. Algo no iba bien. Al caer la noche, un médico salió con el rostro serio. Algunos lo entendieron sin palabras. El anciano no había resistido. Fue entonces cuando ocurrió algo que nadie olvidaría. El perro, como si hubiera sentido el cambio en el aire, se levantó lentamente y avanzó hacia la puerta. Ya no estaba tenso, ya no vigilaba. Caminó con pasos cansados hasta el centro de la entrada y se sentó. Sus ojos, antes llenos de expectativa, ahora reflejaban una calma profunda, dolorosa. Durante horas permaneció allí, sin moverse, mientras la noche envolvía el hospital. Nadie intentó echarlo. Nadie tuvo el valor. Al amanecer, el perro se recostó por última vez frente a la puerta. Cerró los ojos. Su cuerpo, agotado después de días de espera, finalmente cedió. Cuando lo encontraron, parecía dormido. Pero no despertó. Se había ido en silencio, fiel hasta el final, cumpliendo una promesa que nadie le pidió pero que él nunca abandonó. La historia se extendió por el hospital y más allá. Personas que nunca habían hablado entre sí compartieron lágrimas. Algunos comenzaron a dejar flores donde el perro había esperado. Otros se sentaban allí unos minutos, en silencio, recordando, porque aquel perro no solo esperó, enseñó. Enseñó que la lealtad no necesita palabras, que el amor no entiende de puertas cerradas ni de tiempo, y que a veces el acto más grande no es salvar, sino quedarse. Y desde entonces quienes cruzan esa entrada dicen sentir algo distinto, como si en aquel lugar todavía permaneciera la huella invisible de una espera que jamás será olvidada.